Esto es, no hace la situación que se presenta desde la semana pasada con el video que suben estos internos, más que dar cuenta una vez más de la grave situación por la que atraviesa el sistema penitenciario, de manera específica del Distrito Federal, y que no hay un esfuerzo institucional para poder resolver de fondo este tipo de problemas. También nos acompaña el día de hoy, me da mucho gusto recibirlos al abogado penalista, licenciado Juan Velázquez. Juan, mucho gusto, bienvenido. Y no, gracias. Gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo este foro con Andrés, con Samuel, con Manuel, mis amigos. Mira, Nino, yo tengo una referencia desde hace mucho tiempo, buena referencia, de la que creo que es la directora actual de los reclusorios, una señora Celina Oseguera. No, es la sub. Subsecretaria, sí. Eso es. No la conozco. Sí. Pero en alguna ocasión vino acá a un programa con nosotros. Desde hace muchos años he oído de ella, he tenido buenas referencias como una mujer competente, una mujer honorable, muy versada en toda esta cuestión de las prisiones. Sin embargo, desde niño conozco las cárceles y mi experiencia ha sido la de que desde siempre están inmersas en la miseria, en el hacinamiento, en la corrupción, en la sobrepoblación. Bueno, que al final de cuentas las cárceles, por lo menos las de la Ciudad de México que son las que yo conozco, son un verdadero... Es la subsecretaria, perdón que te interrumpa, del sistema penitenciario del Distrito Federal, que dice que son fanáticos religiosos los que subieron este video. Y les contestan que sean o no sean fanáticos, lo que está ahí es lo que estamos viendo. Sí, bueno, no vi el video, Nino, pero bueno, sé del video, no vi el video. Como dice Andrés, supongo que no presentará algo nuevo. Insisto en la referencia, en la buena referencia que tengo de esta señora Celina, pero insisto también en que desde siempre, en mi experiencia, los reclusorios han vivido en el mayor de los desastres. Bueno, desde la prisión preventiva que conocí de Lecumber. También nos acompaña el día de hoy el doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, un placer estar aquí contigo, con los amigos que ya anunciaste. Es realmente un gusto poder dialogar y analizar este problema que, pues como dice Juan, ya tiene muchos años. Pero sin embargo, tiene muchos años, pero es un problema que se ha ido agravando. Y se ha ido agravando porque no alcanzamos a entender cómo debe hacerse la política penitenciaria. Ni a nivel federal ni a nivel estatal lo logramos comprender, porque deberían de haberse dado en este sexenio del perro creo que se llama ya. Ya tuvimos 2 sexenios con perros, ¿verdad? Uno que defendió el peso y otro que defendió la seguridad, con la misma eficiencia, dicen. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, creo que es un elemento sustancial subrayar que el grave problema es la falta de una visión de conjunto en el nivel federal y en el nivel estatal. Es decir, en lugar de estar construyendo prisiones de máxima seguridad, tendríamos que estar construyendo prisiones diferenciadas. Prisiones de mínima, de media, de máxima seguridad, utilizando las alternativas a la prisión en un programa razonable, un programa razonado, congruente, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Pero no es eso lo que se hace, porque lo que queremos es tener un elemento de efectividad, efecticismo podrías llamarle, ¿no? Un espejismo de efectividad, diciendo: terminamos con tantos líderes de delincuencia, tenemos a tanta gente en las cárceles. Eso a la sociedad no nos sirve, porque las cárceles son fundamentalmente universidades del crimen como están siendo manejadas. Y esa parte de los videos pues solo te comprueba lo que se sabe, lo que sigue siendo documentado. El problema es por qué no hemos cambiado. El problema es por qué no tenemos otra mentalidad. El problema es por qué, si sabemos todo esto que ya sabemos, no generamos los programas,
las autoridades hacen su trabajo, nosotros desde la sociedad civil hacemos la crítica que tenemos que hacer, hacemos las propuestas, porque luego dicen algunos, es que no hay propuestas, nadie propone. Pues ya te estoy dando las recetas, Nino, de qué cosa es lo que se tiene que hacer, y ahora lo que pedimos pues es que las autoridades, tanto al nivel legislativo como al nivel ejecutivo y al nivel judicial, hagan su trabajo. También nos acompaña el día de hoy, me da mucho gusto recibirlo, el diputado del PRD, doctor Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Manuel, bienvenido, mucho gusto. Buenos días, Nino, a ustedes, auditorio, a mis amigos también, con gran afecto los saludo, a Juan Velázquez, Samuel González y Andrés también, mucho gusto, muy buenos días. Pues hemos entrado a un tema realmente de atención para la ciudadanía, para los capitalinos. En la Asamblea Legislativa, en esta sexta legislatura, hemos tomado una decisión desde su origen para crear una comisión especial de atención a reclusorios. Es un problema que nosotros ya traemos pues en el radar legislativo. Esta comisión especial que se instala en la Asamblea fue creada con este propósito de tener una radiografía muy clara de esta problemática social para dar solución de manera integral a lo que hoy pues vemos día con día y que también es un reclamo pues alto de quienes están internos en esos reclusorios. Y sobre todo, bueno, pues también comentar que esta comisión está integrada por todas y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. También pues en su instalación participan pues los responsables del tema por parte del gobierno de la ciudad, participa también el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y se han invitado también a organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema, con el propósito primero de hacer un diagnóstico muy claro de qué es lo que pasa al interior de los reclusorios y, bueno, pues también concluir un tema de la reforma penal que está pendiente, que es, no solo tenemos que ver el tema de corrupción o el tema que sucede en el día a día, sino también ver cuáles son los mecanismos que están alrededor de esta problemática para que cada uno de nosotros en la respectiva competencia podamos mejorar pues este problema. Y cada vez que nos hablan y nos dicen que ahora sí se va a recomponer, que ahora sí ya no va a ser centro de readaptación social nada más de nombre, sino que realmente va a ser lo que consideran ellos un centro de readaptación social, pues yo cuando vi el video no me extrañé de nada, porque era exactamente lo mismo que vi hace 20 años. Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Andrés Aguirre. Gracias. Bueno, aquí hay diversos aspectos que sin duda, como lo mencionan las personas que están aquí, don Juan, Samuel, don Manuel, hay que tomar en consideración. Esto es, creo que, dicen, no solo el tema de corrupción hay que tomar en cuenta, yo creo que el tema de corrupción es un tema toral. Creo que es una de las principales causas de la grave deficiencia que existe en el sistema penitenciario nacional, la corrupción. No es menor, creo que es el mayor problema que tienen los centros penitenciarios a nivel nacional y muy especialmente los del Distrito Federal. Entiendo también, como lo señalaba don Juan, por ejemplo, en el caso de la subsecretaria, Celina Oseguera, en lo particular, siendo una mujer con mucha experiencia en la materia de muchos años, que muchos de ellos, como en otros centros, directores de centros penitenciarios, hacen un esfuerzo mayúsculo que poco se reconoce, pero no cuentan con el apoyo de las autoridades superiores, ni con los recursos necesarios para hacer nada. Entonces les toca operar bajo unas condiciones muy precarias, porque no se entiende que el problema de los centros penitenciarios es un problema que requiere de políticas estructuradas de corto, mediano y largo plazo, y porque se requiere hacer la inversión de recursos y generar las instalaciones apropiadas para tener realmente y cumplir con lo que establece el mandato constitucional, cárceles para procesados, o espacios para procesados y cárceles o centros penitenciarios para los sentenciados. Esto es, no se observa que los esfuerzos estén encaminados a construir un modelo penitenciario eficaz ni eficiente. Están alejadísimos de ello. Y esa es una cuestión de voluntad política y de compromiso institucional, y que tiene que ir acompañado, sin duda, pues bueno, por supuesto, con la sociedad, con un esfuerzo social para poder exigir el cumplimiento de esas grandes responsabilidades del Estado mexicano, porque además
lo que se hace en las cárceles, lo que no se hace en las cárceles, impacta de manera directa a la sociedad. La delincuencia opera desde los centros penitenciarios, lo cual es verdaderamente inconcebible. Ahí se vieron los celulares. Entonces, Ahí bueno, tenían celulares es ellos. decir, ahí ve En el uno video. cuál es realmente el tamaño y la trascendencia de la gran incapacidad del Estado en este tema, que por efectos de la corrupción no se acaba de atender ni de recomponer. Y bueno, hay que decirlo, desgraciadamente no se ha entendido, incluso a nivel de prevención del delito a la que está obligada una dependencia como la Secretaría de la Seguridad Pública en materia de política pública, pues uno de los primeros requisitos tenía que ser el trabajo penitenciario, el trabajo con los reos que están al interior del sistema. Son 238,000 personas que tienen familias, que están constantemente siendo extorsionadas dentro de la prisión y provocas que se vuelvan finalmente víctimas, que era algo que comentábamos en un programa anterior, ¿no? Los victimarios se vuelven víctimas de un sistema. Ahora, fíjense, recordemos Zacatecas, cuando es la fuga de los internos, se dice que se habían fugado y de repente se ven los autobuses en los que los subieron. En Apodaca, el gobierno del estado de Nuevo León, Rodrigo decía que pues, era un número determinado, al rato dijo, no, es que no es exacto el número, parece que nos faltan 2 o nos sobran 2. O sea, no estaban de acuerdo también en el número, o sea, el pase de lista. Se embarazaron en el camino. No, lo más terrible es el de Coahuila. El de Coahuila, cuando nosotros vamos a conocer la cifra, él me corrige, el procurador, y me dice, no es cierto, está usted equivocado y está usted engañando y está usted mintiendo al aire, porque son tantos. Y después salieron que eran más de los que él también tenía. Entonces me pregunto, ¿ni siquiera sabemos cuántos hay? ¿Sí? A ver, Nino, yo creo que lo que se requiere para volverle a dar sentido a lo que el artículo 18 de la Constitución disponía, de que la prisión más que un castigo debía de ser un medio para readaptar, y que al tiro pues se perdió, y para que las prisiones se volvieran universidades del crimen, es la determinación de las autoridades para ponerle remedio a esta situación. Sobre todo, Nino, si consideramos que la mayoría de los presos en las prisiones son personas a las que apenas se está enjuiciando. Muy desafortunadamente nosotros en México primero castigamos todo como delito, digamos, todo lo que nos desagrada lo castigamos como delito en vez de sancionarlo de alguna otra manera. Voy a decir, en la Ciudad de México es delito grave el hecho, desde luego muy reprobable, de que un majadero toque a una mujer en el metro porque es acoso sexual en lugar cerrado. A ese majadero lo encierran desde luego en la prisión, lo tienen 2 o 3 años, que es lo que dura un juicio, lo acaban condenando, ya con antecedentes sale, convertido de tocador, de manoseador, en violador, en criminal, en narcotraficante, en asesino, bueno, en fin. Conductas como esas, primero las debiéramos de seguir castigando naturalmente, pero no como crímenes. Y para castigar como crímenes lo que de a tiro no se pueda descriminalizar, pero haciendo una distinción importantísima entre los criminales, digamos, que de a tiro tienen que estar en la prisión, o de otros que pudieran enfrentar sus procesos en libertad provisional bajo caución. La mayoría de los presos están procesados, y cuando para peor se les presume inocentes. Se requiere una verdadera determinación de la autoridad para que esto termine. Yo soy optimista, porque vamos a tener un nuevo jefe de gobierno. No descalifico al anterior ni los anteriores, pero vamos a tener un nuevo jefe de gobierno, Miguel Mancera. Yo a Miguel Mancera lo conozco desde hace muchísimos años, como un joven muy eficiente, muy competente y con la determinación de hacer cosas. Si Miguel Mancera por un lado como jefe de gobierno, si Manuel Granados por otro, que es amigo mío, como líder de la Asamblea de Representantes, tienen, me parece que van a tener la oportunidad de ponerle un remedio, de intentar ponerle un remedio a esta desgracia. Samuel. Sí, Nino, yo creo que la perspectiva desde la cual está hablando Juan es la correcta.
todo el sistema de justicia penal es un sistema y por lo tanto las prisiones reciben los inputs de todas las otras autoridades. Es decir, la primera que detiene pues es normalmente la policía y fundamentalmente la policía municipal o en la Ciudad de México la policía preventiva. Ahí digamos es el primer filtro de todo este sistema. Luego tienes desde luego al Ministerio Público. El Ministerio Público que tiene que tener una función de seleccionar efectivamente con base en la ley los casos que va a llevar a juicio aún dentro de nuestro sistema que exige la acción penal de manera obligatoria, pero ya con la nueva modalidad que está en el nuevo juicio acusatorio, que es el principio de oportunidad. Y de ahí, evidentemente, los jueces, que son los que envían a prisión por prisión preventiva o ya con sentencia definitiva a las personas. Es decir, tú tienes todo un sistema. Ahora, ¿dónde está fallando el sistema? ¿Qué es lo que hace que tengamos estas presiones realmente muy grandes? Mira, Nino, el día de hoy nosotros vamos a estar en Ciudad de Nezahualcóyotl con un colega y amigo que se llama Angelo Pacini, que es de la Alcaldía de Bari. Estaremos haciendo una presentación en el Auditorio Azul de Ciudad Nezahualcóyotl de las técnicas que han seguido en Bari para reducir la criminalidad al 50% en 8 años. Son técnicas de utilización de estructuras locales para demostrar que sí se puede reducir la criminalidad con puras estrategias de utilización de policías municipales más estrategias de enfoque contra la delincuencia organizada, atendiendo a los elementos más básicos de la sociedad como la familia, con la utilización de la escuela, de los servicios sociales, es decir, toda una estrategia municipal. Durante años has oído que el presidente de la República dice, no me han dado ideas, vengan hoy a Ciudad Nezahualcóyotl a ver por qué falló la política criminal de este sexenio. Ahí se los va a explicar alguien que no es Samuel González, sino Angelo Pacini, de la Alcaldía de Bari, para que vean cómo logró hacer las cosas. Es decir, el grave problema que tenemos en esta ciudad, y por eso tienes todo ese impacto en la materia penitenciaria, es que tuvimos políticas equivocadas, tuvimos políticas draconianas en el sentido de llevar el robo, que es el principal elemento que incide en estas cárceles, de poner como delito grave todos los robos. Si todos los robos son delitos graves, luego entonces no tienes diferenciación, vas a generar más violencia, porque si a mí me vas a sancionar igual por utilizar un arma que no utilizando un arma, pues la gente va a usar armas. Entonces no hay en la política penitenciaria esas diferencias. Tenemos 6,000 presos en el Distrito Federal que están siendo procesados por robo simple, de menos de 1,000 pesos, sin violencia. Y esas gentes no tuvieron dinero para pagar sus fianzas y por eso están ahí cargando el sistema penitenciario con 6,000 personas. ¿Qué te estoy diciendo? Pues te estoy diciendo que la política general no fue una política durante este sexenio en el Distrito Federal, una política correcta. Se pueden hacer muchas cosas y esperamos que el nuevo gobierno, efectivamente, con Miguel Mancera aquí, con Manuel Granados, realmente ponga todo este sistema a trabajar de una manera que sea razonable. Porque si nosotros vamos a vender que lo que tenemos que hacer es sancionar con cualquier robo y meter a la persona a la cárcel, lo único que estamos haciendo es efectivamente haciendo lo que dijo Juan, generando los nuevos delincuentes. Muchas expectativas, aumentan las expectativas contigo y con Mancera, Manuel. Bueno, yo creo que la visión estadista debe ser enfrentar la problemática, tener un análisis muy claro, muy profesional, no rehuir a la problemática, al contrario, y buscar estas ventanas de oportunidad para tener modelos de atención y de transformación de esos problemas que viene teniendo la ciudad. Nosotros lo hicimos en la Procuraduría de Justicia del DF, cuando finalmente instituciones como estas tienen una crítica social y tienes la oportunidad justamente de hacer una transformación. Yo creo que es una gran oportunidad la que se tiene ahora para que de manera coordinada, institucional, pero también muy integral, se tome la opinión de los expertos, como los que nos acompañan el día de hoy,
que se tome también pues estos programas que ya vienen incluso dándose a nivel internacional para el respeto a los derechos humanos, las condiciones que deben de guardar todos los procesados y sentenciados, y en ese sentido yo creo que vamos a dar pues un paso importante para que sea la Ciudad de México modelo también por el delito, en este tema. y con un creciente desprecio hacia todo lo que tiene que ver con la delincuencia, con el delito, con la policía, y finalmente eso hace que no existan los programas de fiscalización apropiados respecto de este tipo de fenómenos, y sobre todo, como tú dices, se pierde la sensibilidad y la capacidad de sorpresa. Sin duda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la atribución que tiene en materia de supervisión penitenciaria para velar por el respeto de los derechos humanos al interior de los centros, bajo esa perspectiva es donde la Comisión se pronuncia y observa todo este tipo de deficiencias y todo este tipo de crisis que hoy día y desde hace tiempo se viene gestando y que va en aumento con el aumento del número de personas en las prisiones, y que no se da una salida institucional y una salida política y jurídica a este tipo de problemas. Esto es, más que la implantación, desarrollo y profundización de las bases sobre las cuales debe organizarse el sistema penitenciario, la contención es la actividad principal de las personas responsables, bajo condiciones terribles. Por ejemplo, las familias de las personas privadas de libertad, de muy escasos recursos en su mayoría, tienen que sufragar con las dificultades que implica el dinero para llevar la comida, enseres, artículos de limpieza, higiene, ropa y calzado, medicinas, además de las cuotas correspondientes que ya estamos dando cuenta. Esto es, si el Estado destina recursos para cumplir con eso, como es su obligación básica, ¿cómo es posible qué pasa con ese dinero? Es un poco como lo que pasaba en las policías, con las patrullas. El policía le cuesta la patrulla y no le dan la gasolina y no le dan las llantas, ni las llantas. todo. Todo lo tiene que ir financiando el policía. Y el crucero de dónde cuesta. sale. Es decir, mientras que no se rompa con esas cadenas de corrupción enormes, ¿no?, pues evidentemente vas a seguir generando los mismos efectos. Entonces, tiene que ver con una disposición y una voluntad política que tienda, por supuesto, en la materia penitenciaria y del estricto punto de vista de los derechos humanos, pues con cumplir con condiciones de estancia digna y segura para los internos, en tanto se encuentran en las instalaciones. Pero ya cosa que no se hace. La autoridad, Ebrard dijo, destituyanlo y ya. Con eso se acaba todo. No, de ninguna manera, porque es un problema que además estamos viendo un solo centro, pero no hay que ser ingenuos, esto pasa en los 10 centros, y son 42,000 internos, 42,400. Ahora, el problema de los ríos federales, hasta donde tengo noticia, son 4,800 ríos federales por ahí. Así es. Es decir, no genera, sí es una carga, pero no es la causa del problema de la complejidad de las prisiones, en ninguna parte del país. Pero, evidentemente, ha sido como pretexto para justificar ineficiencias y problemas de funcionamiento de las prisiones. Sin embargo, creo que no es ahí el asunto. El asunto está realmente en la concepción de políticas públicas en materia penitenciaria que no existen, son inexistentes. No se ha diseñado una política pública penitenciaria desde hace muchos años. Es decir, no se ha retomado hacia dónde debemos de ir. Y ese es el gran reto que tienen las autoridades, y por supuesto en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la intención del presidente es contribuir a la construcción de esas políticas. Inauguran un reclusorio y se convierte en la nota del día. Yo me pregunto, ¿no podemos despresurizar? Claro, es que, Nino, yo supongo que ahora que Manuel presidirá la asamblea, podrá hacerse una revisión del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para, bueno, como dije, primero descriminalizar conductas que no tendrían por qué ser delito, aun y cuando se siguieran castigando con una multa, con un arresto, cosas así, para tratar de despresurizar, como dices, las prisiones. Entonces, primero descriminalizamos muchas cosas y luego a otras que no podemos descriminalizar porque, bueno, tienen que ser delito, darles un tratamiento, como dijo Samuel, absolutamente diferente al de los delitos graves, porque sí, naturalmente debe seguir siendo un delito el robo, el que alguien se apodere de algo ajeno, pero no es lo mismo un ladrón que se apodera, como dijo Samuel, 1,000 pesos, a un extorsionador o a un secuestrador o a un ratero de un banco, en fin, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos,
pudiera otorgarse libertad provisional bajo caución, bajo fianza, digamos, a las personas para que no necesariamente estuvieran durante sus juicios privadas preventivamente de la libertad. Bueno, una última estadística que yo supe, no sé si sea todavía actual, era la de que de cada 4 presos, 3 estaban apenas siendo procesados. Fíjate. Entonces, que a esos 3 que apenas están siendo procesados, bueno, pues se les pudiera a lo mejor dar un tratamiento distinto al de si ya hubiesen sido condenados, o en todo caso, por qué procesos, qué gravedad, qué delitos, en fin. En México, desafortunadamente, insisto, todo lo queremos volver crimen, y desde el primer instante de una acusación, apresar al acusado. Aunque haga una declaración en contra de un secretario de Seguridad Pública en un programa radiofónico, hace 3 años un abogado, el nombre es... No me acuerdo del nombre, pero sí es verdad. Aquí hizo una declaración y estaban las policías y las patrullas esperándola allá afuera. Es muy grave eso. Gravísimo. Samuel. Mira, Nino, yo creo que hay que entender la complejidad del sistema de justicia. Varias de las cosas que dijo Juan son verdaderamente atendibles, muy importantes. Nosotros acabamos de promover una solicitud ante la Suprema Corte, en donde le requeríamos a los ministros de la Suprema Corte que elaboraran un concepto que nosotros llamábamos gravedad substancial. Porque ahorita lo que tenemos en los códigos procesales es una gravedad meramente formal. Es el legislador el que determina, sin entrar verdaderamente a la constitucionalidad, qué cosas son los delitos graves. Pero la Constitución, en el artículo 19 de la Constitución, en el nuevo modelo procesal acusatorio, en relación con el artículo 22, tiene en realidad lo que nosotros podemos denominar un concepto de gravedad substancial, no meramente formal. Si la Suprema Corte de Justicia le entra como debe ser al toro, tendría que declarar inconstitucionales muchos artículos de muchos códigos procesales penales del país que hablan de delitos graves cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, el delito de falsedad en declaración continuada, ¿no? ¿Qué es ¿qué es eso? Pues es un delito de falsedad en declaración continuada que puede tener más de 9 años de prisión según esa modalidad, porque precisamente se suman los elementos y entonces se dice que tiene más de 5 años de prisión. Pues esa es una ridiculez. Esa es la mera existencia de ese supuesto delito. Hay muchos otros delitos que están calificados como graves en los códigos procesales penales. Por ejemplo, el delito de robo con violencia en el Distrito Federal tiene muchas escalas de supuesta violencia que no lo son, ¿okay? Y por otro lado, por ejemplo, robo en lugar cerrado, que te lo califican como grave en ciertas circunstancias. Y como estás hablando de las tiendas de autoservicio, por la presión que hacen a veces los empresarios de estos sectores, que está bien, porque le roban al empresario 500 pesos en una tienda de autoservicio. El robo hormiga. El robo hormiga. Tienes toda una industria de seguridad privada, desde luego que está bien, y que tienen jaulas que tienen allá adentro, que tienen ellos que justificar, pero luego le pasan a la policía y luego al Ministerio Público pues delitos prácticamente ya configurados, porque son con sus cámaras, etcétera, 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 y los llevan a veces a la categoría de delitos graves. Fíjate bien, al empresario, pues, que está bien, está defendiendo en su tienda su negocio, le cuesta probablemente una cierta cantidad ese sistema de seguridad. Le robaron 500 pesos. A la ciudad, ¿cuánto le cuesta, Manuel? Miles, millones de pesos. Tenemos que tener estructuras más racionales. Si ese señor empresario, en lugar de estar pidiendo que todos vayan a la cárcel, va con el juez calificador, y el juez calificador le mete 2 meses de trabajo a favor de la comunidad, todo el mundo gana. El empresario sigue protegiendo sus cosas y con sus sistemas. La ciudad no está gastando tanto en ministerios públicos y en otros elementos, y encontramos medidas razonables para tender a bajar el número de personas que están recluidas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto?
que sí hay elementos. La Corte tiene que hacer tu trabajo, la Suprema Corte de Justicia me estoy refiriendo, y declarar inconstitucional varios artículos de códigos procesales penales del país que no distinguen entre tipos de gravedades, que ese es el principal problema para lo que estamos hablando de Juan. Es decir, la calificación. Tiene la Corte hoy en este momento un elemento fundamental. Tiene que decidir si ya entró en vigor el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. Porque si ese artículo, ese segundo párrafo ya entró en vigor, como lo dice el decreto de publicación de la Ley de Trata del año 2010, luego entonces los señores de la Asamblea, los legisladores, las legisladoras, deberían de estar ya trabajando en las leyes de implementación, de cómo bajar ese artículo 19 a las leyes. Y ahí te dice claramente qué es lo aceptable para la Constitución mexicana en materia de personas que tienen que sufrir prisión preventiva. Básicamente, lo hemos platicado Juan y yo, tendrías una reducción del 60% de las personas que están en prisión. Ya lo dice la Constitución, los legisladores deberían de estar trabajando, Juan lo ha comentado, nosotros se lo pedimos aquí a Manuel, ya pónganse a trabajar en la implementación del artículo 19. Ahí están las reglas que pide la Constitución de cómo utilizar la prisión preventiva. La Corte debe declarar que ya entró en vigor el artículo 19 de la Constitución. Fíjate bien cómo cada quien haciendo su trabajo se logra hacer precisamente la despresurización de las prisiones, porque no todo está solamente en los directores de las prisiones, ciertamente. En este sexenio, tú viste que se le gastó millones y millones y millones a la Justicia Federal, a la Policía Federal, millones y millones a los reclusorios federales. ¿Y qué fue lo que generamos? No importa, fíjate bien lo que digo, Nino, cuánto dinero más le metes a la autoridad federal, no resuelves los problemas de seguridad pública y de justicia del país, porque los problemas de seguridad pública y de justicia del país están en los municipios, en los estados y en la Ciudad de México. Es ahí donde se debe canalizar. Desde aquí le hacemos un reclamo al nuevo gobierno y a Luis Videgaray, tu amigo, para que refocalice los recursos que se están asignando a la parte federal para las autoridades locales, porque es la única manera de resolver los problemas de justicia del país. Manuel Granados, hemos estado escuchando muchas versiones que tienen que ver antes de llegar al reclusorio, pero estamos hablando de la corrupción de los reclusorios. ¿Qué va a suceder en los reclusorios? ¿Qué les está pasando a las personas que a lo mejor no están escuchando en los reclusorios o a los familiares de aquellos que están en los reclusorios que dicen, bueno, realmente pues con video y sin video siguió exactamente lo mismo, porque pues no va a pasar absolutamente nada, porque esta sociedad civil pues no está preocupada? Vamos a atender, yo creo que esta problemática desde dos ópticas. Primero, efectivamente, como ya se ha señalado de manera muy puntual, en una revisión sobre la política criminal. Efectivamente, el tema de la descriminalización que ya apuntaba Juan o Samuel tiene que ver también con esta revisión y cumplimiento del sistema penal acusatorio. Para el caso específico de la Ciudad de México se requieren 11,000 millones de pesos para su implementación. No es un tema tampoco sencillo, también se convierte en un tema presupuestal sin duda, se convierte en un tema de reorientación de los recursos públicos para eficientar esta atención, y por el otro lado tiene que haber pues un sistema de políticas públicas muy claras, de reorganización administrativa en donde tengamos nosotros controles muy claros para saber cómo atacar los temas de corrupción, cómo supervisar el cumplimiento de las atribuciones que tienen los funcionarios, los servidores públicos, pero desde dónde arranca el tema pues criminal. Ya se ha apuntado aquí que bueno, pues tiene que ver con la comisión de una conducta, se tiene que revisar si efectivamente esa conducta merita prisión preventiva o no, se tiene que revisar también el catálogo de delitos graves y no de los que actualmente tiene la Ciudad de México, considerados como tales, pero todo esto nos lleva, Nino, amigos, a un tema de gobernabilidad. Si nosotros no somos capaces de tener este tipo de atenciones prontas, de estas exigencias sociales modificadas en un tema de atención oportuna, podemos tener un riesgo de ingobernabilidad en la ciudad, en la capital del país, porque los reclusorios, pues, hemos visto las experiencias en otras entidades de lo que pueden generar los reclusos al interior y cómo se puede generar también un tema de violencia y cómo se puede generar un tema de descomposición social. Yo creo que es un tema urgente que estamos atendiendo ya. Nosotros estaremos atentos a toda la política que en esta materia hemos venido trabajando también con el Tribunal Superior de Justicia, con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.